Aquella mañana comenzó como cualquier otra, con café y la rutina automatizada que tanto la confortaba. Sin embargo, algo parecía diferente en el aire. La luz que se filtraba por las cortinas proyectaba sombras inquietantes en la habitación. Al abrir el correo electrónico, el corazón se le hundió. Transacciones financieras que no reconocía comenzaron a aparecer en la pantalla, una avalancha de números que la paralizaron. «¿Qué es esto?», murmuró, la voz apenas un susurro. Eran transferencias no autorizadas, sumas considerables desviadas. Eduardo siempre tuvo una forma de envolverla, y por un momento pensó que todo era un error. Pero a medida que revisaba las cuentas, el pánico se convirtió en certeza. Lo que había construido juntos se derrumbaba a sus pies. El hombre que amaba no era lo que parecía. Era un estafador, escondido tras sonrisas y promesas de un futuro brillante. «Mi nombre es Ana García. Tengo 38 años y soy experta en finanzas personales». La traición de Eduardo no era solo emocional, era financiera. Él olvidó que el verdadero capital siempre fue su capacidad para reinventarse. Analizando los datos, las emociones se convirtieron en frialdad. Cada dígito denunciaba una historia de manipulación. Los números no mienten, y ella no podía ignorar la realidad de las deudas acumuladas a su nombre mientras él se felicitaba por su éxito. El sabor amargo de la traición la hizo replantearse todo. Recordó momentos que debieron ser especiales y donde la seguridad debería haber reinado. Conclusiones que nunca deseó llegar le gritaban en la mente. Él siempre fue ambicioso, siempre quiso estar adelante, pero no de la manera que ella esperaba. En aquella mañana fatídica, miró al cielo, teñido de un azul profundo y egoísta, y comprendió que la confianza depositada en alguien puede convertirse en la mayor trampa de todas. Sus manos temblaban mientras escribía un mensaje a él, intentando parecer tranquila. «¿Podemos hablar sobre las finanzas? He visto algunas transacciones que no entiendo». La respuesta no se hizo esperar. A través de la fría pantalla, la certeza de que él intentaría calmarla, como siempre, parecía tener un efecto paralizante. «Claro, Ana, no te preocupes, lo solucionaremos». La forma en que usó la palabra «solucionaremos» era tan disimulada como sus mentiras. Sabía que necesitaba más que preguntas. Necesitaba pruebas. Con la determinación que siempre aplicó en sus proyectos, decidió profundizar más. Cada movimiento en las cuentas, cada correo electrónico que él envió, pasaría por su análisis minucioso. ¿Qué más había detrás de la cortina de humo que él había creado? La apuesta y la duda la forzaron a actuar. La sensación de impotencia comenzaba a transformarse en algo más. Un deseo ardiente de controlar la situación, de confrontar la traición con la fuerza que siempre había demostrado en su carrera. Estaba dispuesta a reinventarse. En ese momento sintió el control regresar a ella, una chispa en una noche oscura, mientras la realidad la desafiaba a enfrentar sus demonios. Y así comenzó su viaje para vengarse de quien alguna vez creyó que era su compañero. La traición no sería un final, sino el punto de partida para su verdadera transformación. Fin del bloque 1. Sumergirse en las tinieblas de la traición fue un desafío, pero la verdadera lucha estaba en mirar atrás
e intentar comprender cómo había sucedido todo aquello. Recuerda las conversaciones que tenían, donde los sueños compartidos parecían más un pacto que promesas vacías. Su relación era un juego de ajedrez, y ella, confiando en sus jugadas, le permitió estar siempre por delante. Eduardo siempre pidió su apoyo en su carrera, y ella, con la fe inquebrantable de una compañera, pensó que eso era parte de lo que los unía. Él tenía grandes aspiraciones, y ella, sin duda, deseaba que las realizara. Pero lo que comenzó como un esfuerzo conjunto pronto se transformó en un juego desigual. Reflexionando sobre las primeras señales de alerta, percibe ahora que estaban allí, ocultas en pequeños detalles. Recuerda una cena en casa, cuando él comenzó a hablar sobre un amigo que había hecho una inversión en una startup. Estaba tan entusiasmado que sus palabras eran como una vieja canción, pero al mismo tiempo una melodía extraña. Deberías ver cómo está creciendo la empresa. Imagino que si yo hubiera hecho lo mismo, estaríamos más adelante, dijo él, los ojos brillando con una ambición que ella no comprendía. En ese momento, debería haber notado el brillo de la inseguridad oculto tras esa confianza, un reflejo de sus propias fallas. Eduardo nunca la incentivó a explorar sus posibilidades. Al contrario, su naturaleza controladora siempre buscó mantener las riendas apretadas, como si solo él pudiera ser el protagonista de su historia. El uso indebido de sus fondos para alimentar sus propios sueños se hizo evidente más tarde. La primera vez que percibió el saldo de la cuenta disminuyendo sin explicación, pensó que podría ser un gasto inesperado, un simple capricho. Se convenció de que solo estaba siendo paranoica, pero esas eran las sutiles trampas que él había tendido con tanto celo. Las redes sociales también revelaban otro lado de Eduardo. Seguía a una infinidad de influencers y personalidades de los medios, todos rodeados de glamour y consumo. Mientras tanto, ella luchaba por ajustar su presupuesto y mantenerlo equilibrado. La ironía no se le escapaba. Él estaba en busca de validación en un mundo que nunca sería el suyo. Las fotos compartidas, las fiestas, los viajes, todo lo que él deseaba era el reconocimiento, no solo como hombre de éxito, sino también como pareja, aunque eso significara invalidar lo que habían construido juntos. Traducción y adaptación del segmento del guión. Y así, conforme pasaban los días, la duda se fue instalando en mi sistema. Lo que debía ser una sociedad genuina se convirtió en un juego de poder. Eduardo se preocupaba mucho más por alimentar su imagen que por mantener la integridad de nuestra relación. Estaba ciega por la confianza que decidí depositar en él. Sin embargo, poco a poco, la niebla comenzó a disiparse y la verdad apareció, ahí, cruda y sin tapujos. A medida que profundizaba en la investigación de la complejidad de nuestra situación financiera, cada nuevo dato revelado sacudía mi percepción. Analítica por naturaleza, comencé a construir un panorama más amplio. Las transacciones extrañas comenzaron a coincidir con los momentos en que Eduardo regresaba de reuniones con amigos de negocios, aparentemente inofensivas, pero que pronto comprendí eran puestas en escena donde buscaba prosperar a mi costa. En esos días de reflexión, una frase resonaba en mi mente: «Eres más fuerte de lo que imaginas».
Mis experiencias en las dinámicas del mercado, incluso los obstáculos que enfrenté en mi profesión, me sirvieron para comprender que había sido manipulada. Eduardo jugaba un juego sucio y yo me había dejado llevar por las reglas que él había definido. Era hora de cambiar la narrativa. Mientras él entraba a casa, normalmente cargado de noticias sobre cómo las cosas no estaban tan mal, yo buscaba la forma de recuperar el control. Un nuevo plan comenzaba a formarse en mi mente. Lo que podría haber sido una desesperación por la traición podría transformarse en el nacimiento de una nueva Ana. Avanzar estratégicamente era mi única opción. La realización de este cambio de paradigma, la nueva perspectiva sobre todo lo que había construido hasta entonces, era liberadora. Eduardo no entendería la profundidad de mi transformación. Mi mirada analítica, antes enfocada en proteger lo que éramos, ahora se centraría en asegurar mi propia supervivencia y éxito. El hilo invisible que nos unía comenzó a deshacerse. Él me enseñó que, incluso entre promesas de amor, la verdadera inversión debe ser siempre en uno mismo. Con esta nueva claridad, me preparé para descubrir qué más había escondido tras las mentiras, imbuida de un nuevo propósito y determinación, la comprensión de que, esta vez, yo sería la arquitecta de mi propia historia. Fin del bloque 2. La decisión de investigar nuestra situación financiera no surgió por casualidad. Fue una respuesta a la necesidad de comprender el impacto de la traición de Eduardo. Como experta en finanzas personales, sabía que los números y los datos cuentan una historia que las palabras no pueden. Con una nueva garra, comencé mi misión. Reuní todos los extractos bancarios, apilándolos en la mesa del escritorio. El ambiente estaba impregnado por el aroma a café recién hecho, pero no era suficiente para calmar los nervios que palpitaban en mí. Lo que antes eran solo tareas rutinarias, a las que dedicaba un vistazo rápido, ahora eran un campo de batalla, donde cada recibo podía revelar más sobre las mentiras que rodeaban nuestra vida en pareja. Con cada transacción que analizaba, una nueva capa de traición aparecía. Inicialmente, pensé que los gastos no reconocidos eran pequeños descuidos. Sin embargo, cuanto más profundizaba en la investigación, más claro quedaba que algo andaba muy mal. Una tarde, al revisar una factura, una línea específica captó mi atención. Era un préstamo considerable a mi nombre, sin mi consentimiento. La realidad de la traición financiera me golpeó con la fuerza de un rayo. Cada dígito me indignaba más, revelando que Eduardo había usado mi crédito para enriquecerse, mientras yo quedaba en un papel secundario. Sintiendo la urgencia de la situación, pasé a la siguiente etapa: investigar las comunicaciones. Mi mirada crítica se dirigió a las redes sociales de Eduardo. Su presencia online mostraba un ciclo de fiestas e interacciones en las que yo no participaba. La risa fácil con amigos y colegas disimulaba sus intenciones sombrías. De todos, Mariana, mi mejor amiga, destacaba a su lado. Al igual que las cifras en mi cuenta, la amistad comenzaba a parecer turbia. Decidí que Mariana podría convertirse en una pieza clave en mi búsqueda de información. Necesitaba descubrir los secretos que ella pudiera tener sobre Eduardo. En un encuentro casual, comencé a hablar sobre un nuevo proyecto que estaba desarrollando para ayudar a mujeres a gestionar sus finanzas. Quería que ella se sintiera cómoda, haciéndole creer que quería recordarle su potencial. Al mismo tiempo, necesitaba entender hasta qué punto estaba involucrada en las estrategias de Eduardo. A medida que Mariana compartía detalles sobre sus encuentros con Eduardo, noté la forma en que lo defendía, disimulando sus fallas.
La tensión en el aire era palpable, pero cada palabra suya era una pista importante para nuestro relato. Al mismo tiempo que la historia se desarrollaba, me di cuenta de que Mariana estaba atrapada en un círculo vicioso que no comprendía. Y yo, tras una sonrisa sutil, ya comenzaba a construir mi plan. Conforme construía mi red de información, la adrenalina y la frustración se mezclaban. ¿Hasta dónde pensó que podría llegar Eduardo? Él no sabía que estaba siendo observado. Esta nueva perspectiva sobre nuestra vida solo reforzó mi deseo de control. Cada revelación solidificaba la idea de que eliminar la manipulación en la que me había dejado estar era esencial para mi transformación. Lo que podría haber sido un naufragio se convirtió en el punto de partida para mi ascenso. Ahora, las emociones estaban casi dormidas. La lógica se fortalecía. Eduardo nunca entendería el profundo cambio que estaba en curso. Mi enfoque estaba en recopilar pruebas, satisfacciones y, en última instancia, trazar mi plan de resistencia. Él me había enseñado la lección más dolorosa. La verdadera inversión debe hacerse en uno mismo. Esta nueva realidad me empoderó para ser la arquitecta de mi historia. Cada día que pasaba, me sentía como en un campo de batalla, armada no con armas convencionales, sino con datos, cifras e información. El reloj se convertía en un enemigo al pasar rápidamente, mientras mis noches se consumían en frenéticas investigaciones. Con la intención de mantener todo bajo control, llevé un diario con cada descubrimiento sobre Eduardo y Mariana. Lo que antes era una vida compartida, ahora se convertía en una investigación meticulosa, casi clínica en su enfoque. No pude evitar, después de otra reunión con Mariana, notar que su lealtad a Eduardo era más profunda de lo que había imaginado. Ella mencionó varias veces cómo él tenía planes que estaban a punto de concretarse y cómo estaba en la cresta de la ola. En ese momento, una idea se formó en mi mente. ¿Y si Eduardo estaba usando esos planes como fachada para ocultar los riesgos que había creado? Lo que él no sabía era que cada nueva información que obtenía de ella era una pieza más en mi rompecabezas. Decidí entonces que necesitaba ir más allá. Sabía que la contabilidad de una empresa es el alma de la prueba. Dotada de mis conocimientos en finanzas, comencé a examinar la contabilidad de nuestra vida como si fuera una auditoría. Los detalles más sutiles, como pequeños ajustes y gastos no contabilizados en la cuenta conjunta, se convirtieron en prioridad. Era como descifrar un complejo código de barras. Cada línea contaba su propia historia, y cada error y omisión hablaba del hombre que creía conocer, pero que en realidad era un extraño. Por primera vez, decidí usar mis habilidades como experta en finanzas de una manera que nunca antes había considerado. A través de herramientas y aplicaciones, vi que Eduardo estaba cometiendo errores que cualquier experto podría haber identificado. Creé un documento detallado donde catalogaba los fraudes, desde las transferencias en fechas estratégicas hasta gastos que rozaban lo exorbitante. El algoritmo que había aprendido a usar en mi trabajo me convertía casi en una detective financiera, y la adrenalina del juego mantenía mi enfoque nítido. Sin embargo, el descubrimiento que más me sorprendió llegó cuando decidí ampliar mi investigación y examinar contratos de empresas con las que Eduardo estaba involucrado. Descubrí que algunas tenían vínculos financieros inquietantes. Se había asociado con emprendimientos rodeados de riesgos financieros
mientras usaba mi nombre para asegurar inversiones que nunca había autorizado. La traición se volvía más clara y, al mismo tiempo, más compleja. La insinuación de que Mariana pudiera estar al tanto me dejó intranquila. Esa noche no pude dormir. La emoción del descubrimiento luchaba con la ansiedad del siguiente paso. Una voz en mi cabeza susurraba que necesitaba hacer algo, que no podía quedarse quieta mientras Eduardo dilapidaba mi futuro y el de nuestras esperanzas. La verdad me golpeó con una claridad aguda. Eduardo no solo había traicionado mi confianza, sino que también había comprometido mi futuro financiero en un juego que nunca debió haber sido mío. Después de innumerables noches de análisis y una mezcla de emociones que variaban de la ira a la tristeza, finalmente decidí actuar. Con un plan en mente, me senté a la mesa y escribí una carta a Eduardo. Comprendí que, si él creía que podía manipular mi amor y mi dinero, yo tenía el derecho de confrontarlo con la verdad. La energía palpitaba en mí mientras escribía cada palabra. Cuando terminé, era como si hubiera sangrado emociones sobre el papel. Simultáneamente, comencé a investigar el banco y los contratos vinculados a mi nombre. A través de una serie de correos electrónicos, logré reunir una inmensa cantidad de pruebas de que Eduardo no solo había desconsiderado acuerdos financieros, sino que también había comprometido mi crédito en un juego de ambición desmedida. Mi determinación creció. Él aún no sabía que tenía en mis manos todas las pruebas que necesitaría para exponerlo. Durante la investigación, algo inesperado sucedió. Eduardo comenzó a sospechar de mi comportamiento. Había un brillo de desconfianza en sus ojos al regresar a casa, una señal de que sabía que había comenzado a mirar más de cerca. Intentaba parecer casual, pero el lenguaje no verbal contaba una historia muy diferente. Su desesperación por mantener las apariencias insinuaba que quizás estuviera involucrado en algo mucho más profundo que una simple traición emocional. Una noche, mientras cenábamos, el ambiente estaba tenso. Él comenzó a hablar de dinero de forma excesivamente casual, intentando llevarme a un punto específico de la conversación. Era una maniobra clásica suya, algo que siempre hacía cuando quería evitar discusiones más serias. Mientras hablaba, yo estaba alerta, observando cada movimiento suyo. La forma en que intentaba evitar preguntas directas me dejaba aún más consciente de que estaba en un campo minado. ¿Podemos hablar de esto juntos, Eduardo? Las finanzas necesitan realmente más transparencia entre nosotros, sugerí, con un tono deliberadamente desprovisto de emoción. Calculé cada palabra, consciente de que esta era la oportunidad de recopilar más información. Él dudó antes de responder. El cambio de tono era palpable. Claro, Ana. Solo necesitamos poner todo en orden, respondió, su voz suavizada por una necesidad de control. Esta era la clave que necesitaba. Estaba en una posición estratégica y todo lo que quería era que él siguiera subestimando mi determinación en exponer su traición. En esos momentos de silencio, orquesté mi plan. Mis acciones estaban ahora centradas en la idea de que la verdad estaba a punto de liberarse. Cada paso que daba me acercaba no solo a desenmascarar a Eduardo, sino también a levantar un imperio que, aunque tambaleante, podría solidificarse en nuevos cimientos, convirtiéndose en una base sólida para mi identidad y mi recuperación. Y a medida que el enfrentamiento se acercaba, la comprensión de que la verdad siempre sale a la luz
Era un arma que me preparaba para el choque final. El tiempo de ser una sombra había terminado. Era hora de brillar como la verdadera arquitecta de mi vida. Fin del bloque 4. Bloque 5. Revelación del esquema completo. El sol se ponía en un rojo intenso, un presagio inquietante de lo que estaba por venir. Sabía que la confrontación con Eduardo se acercaba, y con ella, todo lo que había descubierto comenzaría a cobrar vida. Con cada nueva evidencia que recopilaba, la fuerza de mis emociones se hacía más nítida. Era una mezcla de verdades dolorosas y una determinación renovada que ahora pulsaba en mis venas. Decidí que el momento de actuar sería el día de la reunión de negocios que él había mencionado repetidamente. Era una oportunidad perfecta. Reunía a los principales jugadores con los que trataba. Eduardo estaba tan ansioso como emocionado por impresionarlos, y esa distracción lo haría menos precavido. Iría a su despacho, un lugar donde siempre me había sentido como en casa, pero que ahora parecía una trampa llena de secretos. Esa mañana me preparé para la batalla. Vestí un atuendo que transmitía confianza y poder, reflejando la nueva Ana que había surgido de las cenizas. Mi mente bullía de planes e información, mientras analizaba las pruebas que tenía en mis manos. Cada impresión de correos electrónicos, cada extracto bancario manipulado, cada hoja de cálculo que elaboré se convertían en parte del arsenal que llevaría para exponer su traición. Eran las llaves que abrirían las puertas de la verdad. Cuando llegué a su oficina, la atmósfera estaba cargada. La cortesía perenne de los empleados que circulaban agitó mi sistema nervioso. Sentí una mezcla de adrenalina y ansiedad, pero eso era solo parte del juego. Entré en el espacio privado de Eduardo y fingí indiferencia, mientras él atendía una llamada. Mis ojos vagaron por el ambiente familiar, las paredes decoradas con premios y certificados, que ahora parecían una fachada frágil ante las verdades que habían sido anuladas. Su conversación estaba dominada por jerga financiera que conocía muy bien, pero que no podía ignorar. Vivía en un ciclo de compras y emprendimientos con riesgos crecientes, como si la suerte lo siguiera. Necesitaba mi confianza y mi nombre, pero la verdad era que se había convertido en un jugador sin control. Tan pronto como terminó la llamada, me saludó, con una sonrisa que ahora parecía una máscara. «Ana, qué bien que estás aquí. No te imaginas la novedad que tengo para ti», dijo, sin saber que ya había presenciado muchas novedades. Sonreí, envuelta por la frialdad de la situación. «De hecho, Eduardo, me gustaría discutir algo importante», comencé, eligiendo mis palabras con cuidado. «Por nuestra seguridad, quiero aclarar algunas transacciones que he estado analizando». Él formó una expresión de sorpresa que rápidamente se transformó en una farsa de descontracción. Su valentía era una señal clara de que estaba nervioso. ¿Transacciones? ¿Qué quieres decir?, preguntó, intentando desviar la conversación. Su calma era un juego que yo no jugaría. Esas transferencias que aparecen en nuestros informes financieros. Se olvidaron de informarme sobre algunas deudas a su nombre. Vamos a revisarlas juntos. Con voz firme, dejé claro que mi paciencia se estaba agotando. Sabía que este era un camino peligroso, pero necesitaba ser directa. El momento de acorralar a Eduardo había llegado. Él dudó,
y pude ver la lucha interna mientras intentaba formular una respuesta. Aunque estaba contra las cuerdas, mantuvo una inteligencia calculada. Ana, sabes que estamos juntos en esto. Algunas decisiones son arriesgadas, pero así es como funcionan los negocios, dijo, intentando mezclar la verdad con sus mentiras. ¿Los negocios, Eduardo? ¿O sus necesidades personales? Porque con lo que he encontrado, esto no parece un juego de negocios. Parece una mala planificación personal, y está usando mi nombre para cubrir su fantasía de crecimiento. La valentía en mi voz estaba creciendo, y la tensión entre nosotros se intensificó. El silencio que siguió fue ensordecedor. En ese momento crucial, saqué una memoria USB del bolso y la puse sobre la mesa. Aquí están los documentos que muestran las transacciones ilegales a nuestro nombre. Necesitamos hablar sobre la verdad antes de que alguien más la descubra. A través del silencio, noté que él comenzaba a ver la gravedad de la situación. Dudaba, y al mismo tiempo, la realidad se estaba desmoronando. «No tienes pruebas», intentó protestar, pero su mirada se mantuvo baja, dibujada por la inseguridad. La máscara estaba comenzando a resquebrajarse, y yo estaba decidida a empujarlo aún más hacia el abismo de la verdad. «Mira, lo tengo todo registrado. Puedes negarlo, pero todo está documentado. ¿Y Mariana? Bueno, estoy segura de que ella también tiene algo que añadir. ¿De verdad crees que podrías llevar este juego adelante para siempre?» Sabía que esta era una jugada arriesgada, pero necesitaba tocar todos los puntos sensibles para que él se diera cuenta de que ya no tenía escapatoria. Eduardo, ahora claramente ofendido, pensó en sus opciones. Comenzó a moverse, nervioso, buscando un argumento. «Ana, por favor, sabes cómo soy. Simplemente vamos a la reunión y hablamos de esto más tarde». Pero ya no había un después para nosotros. La reunión puede esperar, pero la verdad no. Tienes que entender que ya no soy la socia complaciente. Soy la mujer que va a revelar tu verdadera cara. Mi voz sonaba como un grito de justicia, y cada palabra pronunciada era un golpe en el juego que él intentaba prolongar. El poder había cambiado de manos. Fue en esa explosión de sinceridad que el mundo de Eduardo se tambaleó. Una noche me traicionó. Ahora era hora de desmantelar el juego y reconocer la fuerza que renacía en mí. El día final de la revelación se acercaba, y estaba a punto de arrancar la máscara y mostrar al mundo toda la verdad. La realeza presentada como la verdadera justicia que buscaba. Porque ningún plan empleado en vano quedaría impune, y las lecciones del pasado no serían olvidadas. Estaba a punto de ser el momento en que reconstruiría mi vida, transformando cada golpe en un nuevo cimiento para mi victoria. Y eso, lo sabía, apenas comenzaba. Fin del bloque 5. Bloque 6. Bloque 6. Ejecución y consecuencias. El aire en la oficina de Eduardo estaba cargado de tensión, casi palpable. Estaba claramente sobrepasado por los sentimientos que brotaban de su farsa, sus ojos revelando una mezcla de pánico y duda. El pendrive que había puesto sobre la mesa se convirtió en el catalizador de la transformación de nuestra relación. Sabía que este era el momento decisivo.
Él intentaba encontrar un terreno seguro, pero la verdad estaba a punto de salir a la luz y no había escapatoria. Eduardo, tienes que entender que la situación es grave, le dije con firmeza, rechazando cualquier resto de vacilación. No se trata solo de números, sino de vidas que has puesto en riesgo con tus decisiones impulsivas. Es hora de afrontar las consecuencias. Él se esforzaba por mantenerse calmo, pero la creciente presión hacía que sus manos temblaran ligeramente. Hemos tenido una historia juntos, Ana. No puedes tirar todo por la borda por malentendidos. Son solo números, protestó Eduardo, intentando suavizar la realidad que le rodeaba. Pero las mentiras comenzaban a desmoronarse, y yo no estaba dispuesta a escuchar más excusas huecas. ¿Malentendidos? Eduardo, has utilizado mi nombre para avalar deudas sin mi autorización. Eso no es un malentendido. Eso es fraude. La seguridad en mi voz parecía imperativa, y las paredes de la oficina, que antes habían presenciado momentos felices, se convirtieron en un tribunal donde su verdadero carácter sería expuesto. Hoy, la verdad será revelada. En ese momento, la preocupación comenzó a extenderse por la sala. El terror en el rostro de Eduardo significaba que sabía que su suerte estaba cambiando, y con ella, todo su castillo de naipes estaba a punto de derrumbarse. Se sentó en silencio, intentando ordenar sus pensamientos, pero el tiempo no estaba de su lado. No habría redención posible. La reunión de negocios que tanto había esperado comenzó a reunirse alrededor de la mesa. Necesitaba aprovechar el momento y exponer la verdad ante todos. Cuando los ejecutivos entraron, el ambiente estaba tenso. Nuevas miradas se posaron sobre él, envueltas en desconfianza y expectación. Eduardo cambió de postura, intentando revertir la situación que se volvía hostil. Preparada para actuar, no dudé. «Buenas tardes a todos», dije, interrumpiendo a Eduardo antes de que pudiera tomar las riendas. Hoy se debate no solo la presentación de resultados, sino la verdad tras las cifras que han sido manipuladas en nuestro nombre. Los rostros de los ejecutivos se volvieron hacia mí, y percibí su escepticismo, pero también una tenue esperanza por un desenlace que no implicara la destrucción. Eduardo abrió la boca para protestar, pero ahora yo tenía el control. Miré directamente a los ojos de los presentes, enfocándome en la gravedad de lo que estaba a punto de suceder. El comportamiento de Eduardo ha comprometido no solo nuestra relación, sino también la reputación de cada uno de ustedes aquí. Las palabras salían de mi boca con un peso que no había sentido antes. El murmullo comenzó. Continué. Eduardo ha utilizado nuestro nombre en acuerdos que no fueron discutidos, financiando riesgos que ahora nos ponen a todos en una posición vulnerable. Hoy traigo las pruebas. Saqué el pendrive de la mesa, sosteniéndolo como un símbolo de mi resiliencia y la transformación que había enfrentado. Con cada movimiento, tomé valor y sintiendo la fuerza de cada palabra que pronunciaba, fui revelando los correos electrónicos que él nunca quiso que vieran. Eduardo estaba de pie, perdiendo el color de su rostro, la lucha clara en sus ojos. «No puedes hacer esto, Ana. Estás exagerando. Todos aquí saben lo volátiles que pueden ser los negocios». El intento de reafirmarse era patético ante la avalancha de información que yo mostraba. La volatilidad no excusa la irresponsabilidad de tus acciones. Lo que has hecho es injustificable. Tomé un momento, permitiendo que todos absorbieran la gravedad de lo que intentaba ocultar.
El silencio era ensordecedor, una arena de miradas fijas en Eduardo, que antes había sido el centro de atención. Los ejecutivos comenzaron a interrogarle, cada pregunta sonando cada vez más incisiva. Presionado, Eduardo se convirtió en una caricatura de sí mismo, intentando aún mantenerse en pie. Había confianza entre nosotros. No pensé que llegarías a este extremo, dijo, la voz quebrada. La confianza se construye sobre la honestidad, y tú la quebraste, repliqué, sintiendo la satisfacción de cada palabra que eliminaba su máscara. Él se retorcía, un hombre rodeado por sus mentiras, y mientras él se esforzaba por igualar el tono de la conversación, yo me permití sonreír internamente por la transformación que se estaba desarrollando. Cuando la discusión avanzó, pude ver los signos de desconfianza extendiéndose entre los presentes. El hombre que había liderado con un aire de superioridad ahora estaba siendo desenmascarado, y yo ya no era más la comparsa de su historia. Era el momento en que finalmente había roto las cadenas de la manipulación. Bloco 6. El triunfo. Con cada argumento, cada hecho expuesto y cada pregunta lanzada, Eduardo empezó a perder apoyo. No solo me enfrentaba a mí, sino a un grupo que ahora veía las verdaderas consecuencias de sus acciones. Lo que podría haber sido un desenlace tranquilo se transformó en un momento de epifanía, un despertar a la verdad que se estaba revelando. Cuando la reunión terminó, una sensación de liberación me invadió. Había expuesto lo que necesitaba, enfrentado lo que temía y transformado el dolor en poder. Ese era mi triunfo. No solo contra Eduardo, sino contra las mentiras que había esparcido sobre nosotras. Saliendo de la sala, miré hacia atrás y confirmé que ahora tendría el control de mi destino. Estaba lista para rescatar mi vida y, sobre todo, construir un futuro donde yo fuera la parte ganadora, no solo una sobreviviente, sino una verdadera fuerza a mi propio favor. Lo que Eduardo nunca entendió fue que la verdadera fuerza reside en la verdad, y la verdad siempre se manifestaría. El camino recién comenzaba. Más fuerte y empoderada que nunca, estaba preparada para el viaje que me esperaba. La justicia se manifestaba, y sería solo el comienzo de mi nueva historia. Fin del bloque 6. Bloque 7. Nueva realidad. Saliendo de la oficina de Eduardo, una ligereza invadió mi ser. Cada paso que daba fuera de ese espacio representaba no solo la liberación de una prisión emocional, sino el renacimiento de una mujer que, finalmente, había tomado el control de su vida. La confrontación había sido intensa, pero el triunfo de exponer sus fraudes y mentiras era un trofeo que llevaría para siempre. En los días siguientes, las consecuencias de la reunión empezaron a desatarse. Eduardo, una figura admirada por muchos, se estaba convirtiendo en un símbolo de desconfianza. Su recaudación de apoyo se desmoronó, y los colegas, que antes lo rodeaban, ahora lo observaban con una mirada crítica. Lo que siempre le había dado seguridad era ahora su ruina, mientras trataba de lidiar con la indignación que lo rodeaba. Para mí, el foco se volvió completamente hacia el futuro. Cada mañana despertaba con un nuevo sentido de propósito. La idea de crear una startup de finanzas dirigida a mujeres tomaba forma en mi mente y en mi corazón. Mi objetivo era mucho más que ofrecer solo consejos financieros.
Quería construir una comunidad solidaria donde las mujeres pudieran apoyarse y compartir sus experiencias en un ambiente de empoderamiento. Reuní a algunas amigas que me apoyaron en mi viaje y discutimos nuestras historias. La energía era contagiosa y fortaleció nuestra determinación de transformar disgustos en fuerza colectiva. La idea de la startup empezó a tomar un contorno más concreto. Algunas de mis amigas me animaron a buscar financiación y, animada por sus palabras, me embarqué en esta nueva aventura. Encontré cobijo en el apoyo de mujeres dispuestas a invertir tiempo y recursos en un proyecto que realmente importaba. Cada conversación me hacía percibir que la unión hace la fuerza y que juntas éramos capaces de lograr mucho más. El renacimiento de mi espíritu me permitió soñar en grande, y la idea de crear un espacio seguro donde otras mujeres pudieran prosperar se mostraba cada vez más como un objetivo tangible. Un día, recibí una llamada inesperada de Mariana. Su tono de voz denunciaba un torbellino de emociones. «Ana, realmente necesito hablar contigo», dijo, sonando ansiosa. A pesar de que nuestra relación se había deteriorado, una parte de mí se sorprendió con el deseo de encontrar una reconciliación. Cuando nos encontramos, ella se disculpó por no haberme defendido. Debí haber visto lo que estaba pasando. Me doy cuenta ahora de que soy tan culpable como Eduardo, declaró, su sinceridad tocando algo profundo en mí. En vez de venganza, percibí que había una oportunidad de recuperación. Podemos usar nuestras experiencias para aprender y ayudar a otras mujeres, sugerí, acogiendo su honestidad. La conversación se transformó en un nuevo pacto, donde podíamos unir fuerzas en vez de alejarnos. Con el impulso renovado y las visiones fusionándose, la startup de finanzas empezó a crecer, concretizando sueños de empoderamiento femenino. El viaje no sería fácil, pero las experiencias que pasé me enseñaron cómo permanecer firme. Su tono de voz denunciaba un torbellino de emociones. «Ana, realmente necesito hablar contigo», dijo, sonando ansiosa. A pesar de que nuestra relación se había deteriorado, una parte de mí se sorprendió con el deseo de encontrar una reconciliación. Cuando nos encontramos, ella se disculpó por no haberme defendido. Debí haber visto lo que estaba pasando. Me doy cuenta ahora de que soy tan culpable como Eduardo, declaró, su sinceridad tocando algo profundo en mí. En vez de venganza, percibí que había una oportunidad de recuperación. Podemos usar nuestras experiencias para aprender y ayudar a otras mujeres, sugerí, acogiendo su honestidad. La conversación se transformó en un nuevo pacto, donde podíamos unir fuerzas en vez de alejarnos. Con el impulso renovado y las visiones fusionándose, la startup de finanzas empezó a crecer, concretizando sueños de empoderamiento femenino. El viaje no sería fácil, pero las experiencias que pasé me enseñaron cómo permanecer firme.